30 años terminaba mi carrera de psicología en la Universidad Católica de Chile. Terminaba, pero sin respuestas a mis inquietudes más profundas. Yo siempre fui una persona que sufría mucho. Nunca tuve problemas de dinero, de amor, grandes enfermedades, padres ausentes, pero sufría mucho. Por eso entré a estudiar psicología, para ayudarme y ayudar a otros a comprender el sufrimiento humano. Encontré allí muchas cosas de interés, pero una absoluta falta de respuesta en los temas fundamentales. Es una ciencia muy nueva, tiene mucho por avanzar. Hoy me gustaría compartir con ustedes lo que considero son los aportes principales que podría hacer la psicología del nuevo humanismo al conocimiento existente y a la construcción de una nueva civilización en una panorámica testimonial, pero algo superficial, ya que el tema da para mucho. El primer gran aporte de la psicología del nuevo humanismo es la explicación clara que nos da acerca de la causa del sufrimiento. Extrañamente, a pesar de que como psicólogos nuestro tema es el sufrimiento, nunca había escuchado una explicación clara acerca de su raíz. En la arenga acerca de la curación del sufrimiento, Silo nos dice: sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas alcanzar. He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Recién ingresada al siloísmo y me estaban diciendo que si sufro mucho es porque deseo mucho. Es interesante. Si sufres mucho, es porque deseas mucho. En mi segunda reunión, me hicieron una sencilla pregunta que me complicó muchísimo. ¿Quieres superar el sufrimiento?, me dijeron. Extrañamente, no me salió un sí rotundo de adentro. Dudé. Ese sufrimiento era tan mío, era tan yo, ese sufrimiento soy yo. Además, es imposible superar el sufrimiento. Es hasta necesario. Bueno, a partir de ahí y de mi desarrollo posterior, comprendí un concepto muy importante en la psicología del nuevo humanismo, el concepto de intencionalidad, a partir del cual se vuelve posible todo cambio interno o social. Aprendí algo obvio. Solo puede cambiar y superar su sufrimiento aquel que pone su corazón, su propósito y su prioridad en ello. Comprendí entonces que muchos psicólogos ayudamos más que nada porque al venir a vernos la persona ya tiene su intencionalidad puesta en el cambio. Comprendí que muchos de mis intentos de ayudar a gente no iban a servir de nada si es que ellos no ponían su intencionalidad en ello. Más adelante comprendería un nuevo concepto del ser humano. ¿Qué define a lo humano en cuanto tal? La psicología del nuevo humanismo nos dice: lo define la reflexión de lo histórico social como memoria personal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo animal es siempre el primer animal, pero cada ser humano es su medio histórico y social. Y además es la reflexión y el aporte a la transformación o inercia de ese medio. Si la copresencia de la conciencia humana trabaja gracias a su enorme ampliación temporal y si la intencionalidad de aquella permite proyectar un sentido, lo característico del ser humano es ser y hacer el sentido del mundo. Me estaban diciendo que yo era el sentido y construía sentido. Y cada persona a la cual intentaba ayudar como psicóloga también
lo era. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras el sentido, iluminas la tierra. ¡Qué maravilla! Una psicología que coincidiera al ser humano de esa manera, esa mirada acerca de la gente y de mí misma, me cautivó. Al poco andar en el humanismo, me encontré con algo extraordinario. Más aún para esa época, estamos hablando de unos 20 años atrás, las experiencias guiadas. Son trabajos con imágenes, narraciones, donde el operador es el actor principal. Y existen nudos de conflicto, donde se puede ir transformando los climas y tensiones de tales nudos. Basadas en la teoría de la imagen y el espacio de representación desarrolladas por Silo, las experiencias guiadas son técnicas de fácil aplicación y muy efectivas para el trabajo interno personal. A primera vista se trata de simples relatos con final feliz, pero utilizadas adecuadamente como prácticas psicológicas, permiten alcanzar diferentes objetivos de autoperfeccionamiento: la reconciliación con situaciones no integradas, la definición de proyectos a futuro, la adaptación creciente a la situación actual, o bien aproximación a experiencias no habituales, portadoras de un profundo sentido de vida. Hoy las imaginerías son muy difundidas, son casi de moda. ¿Se han dado cuenta que en todas partes hay imaginería? Sin embargo, no creo que nadie trabaje estos relatos manejando el concepto y función de la imagen que explicó Silo, la profundidad de las alegorías utilizadas, los nudos de conflicto perfectamente elegidos y menos aún se utilizan con el objetivo que él propone. Yo misma he utilizado, por ejemplo, la experiencia del enemigo para reconciliarme. Muchísimos años de terapia no lograron lo que 5 experiencias del enemigo hechas al hilo en una cierta ocasión. La experiencia guiada del El Desollinador siempre me ha parecido que es un psicólogo personal y de bolsillo y gratuito que nos regaló Silo. Otro aporte fundamental a la psicología es la concepción de la indisoluble relación entre la estructura conciencia-mundo. Es decir, lo que modifique afuera lo modifico en mi interior y viceversa. Nuestra concepción es que no es posible un cambio personal sin un cambio social. Así, la transformación del mundo es un imperativo para todo aquel que busca la transformación personal. Así, desde esta mirada, decidimos impulsar desde la Fundación Laura Rodríguez una red de psicología para todos, basada en la idea de grupos autogestivos, para llevar la psicología a la gente común en base al sistema de autoliberación descrito por Luis Amann, donde se explica todo el sistema propuesto por la psicología del nuevo humanismo para normalizar la vigilia. Temas como la relajación, la respiración, la relación entre las posturas y los estados de ánimo, los centros de respuesta, la atención, los roles, todas esas cosas, fueron la base de la formación para una red de grupos de autoayuda. Una muy buena experiencia que podría enmarcarse dentro de lo que conocemos como psicología comunitaria. Experimentos como estos serán necesarios de ser ampliados en la construcción de una nueva civilización, cuyas poblaciones tendrán que hacerse cargo de su salud psíquica, la de sí mismos y las de su entorno. Hacia el año 2005 estaba yo a cargo de lo que entonces llamábamos Consultorio de Psicología del Nuevo Humanismo e intentábamos habilitar a psicólogos provenientes de distintas universidades, haciéndoles prácticas en nuestra fundación. En esa experiencia fui tratando de transmitir los conceptos que me parecían fundamentales, uno de los cuales era el increíble aporte que hizo Silo acerca del espacio de representación. Basándome en Psicología 3, traté de explicar de qué se trataba. El espacio de representación, les decía, es una especie de pantalla mental en la que se proyectan las imágenes, formada a partir de estímulos sensoriales, de memoria y de la actividad misma de la conciencia como imaginación. El espacio de representación tiene gradaciones en 2 planos y además profundidad.
Los jóvenes alumnos me miraban con cara de confusión. Así que decidí ejercitar con ellos esto del espacio de representación. Experimentar el cambio de registro de acuerdo a la profundidad de la imagen. Cierren los ojos, les dije. Imaginen una dificultad cotidiana o un problema que les complica. Obsérvenlo y hagan retroceder la mirada hacia atrás, hasta ubicar el problema lo más adelante y la mirada distanciada registrando la nuca. Sientan su nuca, respiren profundo y observen el problema y los registros que tienen de él. Luego vayan acercándose al problema y vuelvan a alejarse. Tomen conciencia del cambio interno. Ahora suban a lo alto y miren el problema desde arriba. ¿Qué cambiaba a medida que se alejaba o profundizaba la mirada? Iban comprendiendo ellos que no da lo mismo el espacio en que se ubica una imagen. Este asunto sin que nunca lo habían visto y nunca lo verían en las escuelas tradicionales de psicología. Ese es uno de nuestros aportes teóricos fundamentales, deciden, obviamente. Luego, les presenté nuestra concepción integrada del psiquismo. Les mostré nuestro esquema, la mayoría de ustedes lo conocen. Y les dije, el psiquismo es concebido como un circuito integrado de aparatos que están conectados por impulsos. Llegando un impulso a la conciencia se convierte en una imagen. Los estímulos provenientes de sentidos externos e internos llegan a la conciencia como percepciones, grabándose simultáneamente en memoria. A su vez, memoria lleva estímulos a conciencia. Conciencia traduce todos los estímulos en imágenes que actúan sobre los centros de respuesta externa, dando lugar a la conducta y a la sensación interna. Cuando me detuve a mirar los rostros atentos y entusiasmados, a pesar de lo difícil que era el esquema que les presentaba, les pregunté, ¿qué les parece? Y me respondieron que nunca habían comprendido el funcionamiento del psiquismo de una manera tan didáctica y completa. Y yo me decía para mí misma, hemos estudiado psicología, hemos tenido cursos de atención, de memoria, de percepción, pero nunca se nos presentó algo como esto que nos permitiera comprender el funcionamiento integrado. Lo que nunca les enseñé a estos jóvenes practicantes, porque nunca logré que mis amigos psicólogos salieran del enmarque solamente terapéutico, fue las técnicas de catarsis operativa. Muchos de nosotros tenemos problemas que consideramos imposibles de resolver. Muchos de nosotros tenemos comportamientos compulsivos, comportamientos que tenemos a pesar nuestro. Las técnicas de catarsis operativa ayudan a resolverlos. La operativa sirve para eliminar las cargas perturbadoras de los contenidos que alteran a la conciencia mediante el sistema llamado catarsis. Sirve además para ordenar el funcionamiento psíquico mediante el sistema llamado transferencia. Y por último es útil para aquellas personas que deseen convertir una situación particular de su vida reorientando su sentido mediante el sistema llamado autotransferencia. La función de la operativa no es terapéutica y esto es lo que nos cuesta entender a los psicólogos, ya que no se trata de solucionar problemas o disociaciones o anormalidades psíquicas. Este terreno corresponde a la psiquiatría. Nuestro interés al aplicar estas técnicas es la ampliación de las posibilidades de la conciencia para que pueda alcanzar nuevos niveles y pueda acceder a espacios más profundos. Esto se explica mucho en Psicología 4. Llevaba ya unos 20 años en el sinoísmo con esa sensación de que estaba todo dicho, cuando me invitaron en el 2006 a escuchar a Silo exponiendo Psicología 4 justo en este parque, en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja en Buenos Aires. Y yo me dije, Silo hablando de psicología, esto es lo mío, no me la pierdo. Y mi frustración fue tremenda. No entendí nada. Ni siquiera entendí cuál era la utilidad que tenía en esos tiempos. Pasaron varios años hasta que me di cuenta que Psicología 4, es decir, psicología trascendental, podía dar una vuelta revolucionaria a todo lo que había comprendido hasta ahora.
Comprendí que una conciencia podía estar perturbada o inspirada, dependiendo de las posiciones del yo. Una conciencia perturbada podía estar alterada, con el yo muy afuera, o ensimismada, con el yo muy adentro. Pero lo importante para todos nosotros es que la conciencia puede lograr inspiración. Uno puede predisponerse, de algún modo, para que la inspiración se presente con mayor facilidad, potencia y profundidad. Creo que de una manera u otra todos hemos tenido esos momentos de inspiración, donde hemos sentido que una alegría inmensa nos ha sobrecogido, o una comprensión total nos ha invadido, o una comunión perfecta con todo nos ha extasiado. Aprendí por experiencia que los estados perturbados y los estados inspirados no necesariamente están lejos uno del otro. Uno podía estar en un instante realmente complicado y al minuto siguiente sentirse pleno, sin comprender cómo había sucedido. Esto hacía variar mi concepción de la psicología tradicional y me hacía intuir por qué la psicología está incorporando hoy elementos de distintas espiritualidades. Comprendí que cualquier ser humano, nivelada su vigilia, podía acceder a espacios de inspiración, espacios profundos, a experiencias de iluminación, a experiencias sagradas. La psicología del nuevo humanismo propone un nuevo horizonte para la psicología y para el ser humano en general. Ya no se trata de la psicología clásica que ayuda a resolver un problemita o un problemón, o adaptarse mejor o disminuir el sufrimiento. Se trata de poder nivelar la vigilia y superar el sufrimiento que es propio de este nivel de conciencia, para alcanzar un nuevo nivel donde haya acceso a experiencias que nos permitan comprender el sentido real de nuestra existencia y la de todo lo viviente. Estamos invitados a construir una psicología que despierte y libere al ser humano del sufrimiento, la violencia y la muerte. Una psicología que facilite el siguiente salto evolutivo que nos toca como especie para construir una nación verdaderamente humana, una nación humana universal.